levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Verso 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Amén. Sí, hasta allí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar el rostro, hagamos una muy breve oración. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor amado, ponemos esta enseñanza en tus preciosas manos y permítenos en esta noche, oh Dios, conforme a la gracia y a la misericordia que tú nos tienes, el poder derramar sobre nosotros, Padre, a nuestros corazones la capacidad de poder comprender, de poder asimilar la voluntad que tú tengas, Señor amado, en esta noche, Padre, revelada a través de las Escrituras para nosotros. Padre, dispón también nuestras vidas para que ésta pueda, oh Dios amado, someterse a esa, Padre, voluntad. Ministra también a los pequeños que han subido para que ellos puedan también en ti, Señor amado, ser enriquecidos con esta poderosa, Padre, palabra tuya a través de sus maestros. Espíritu Santo, toma control de este lugar y que sea tu gracia, sí, tu misericordia en esta noche, Padre, derramándose de una manera especial. Y Dios, nos depositamos en tus manos y te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, hoy vamos a continuar con la enseñanza de este capítulo que hace alusión a la soberanía de Dios. Ese es el tema que hemos estado desarrollando, sí, la soberanía de Dios. Cuando vamos, por favor, si me acompaña solo como introducción y leemos el versículo número 15, que fue tema de estudio de la semana pasada, sí, de ese texto se nos dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me voy a compadecer del que yo me compadezca. Mire el contraste, lo hago leer para que usted vea el contraste de cómo Dios se refleja delante de Moisés, pero cómo Dios también se interpone delante de Faraón. A Moisés le dice, voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia y me voy a compadecer del que yo me quiera compadecer. Pero viendo a la figura de Faraón en el verso número 17, es por el contrario, dirá allí en el verso 17, para que por medio de Faraón lo ha levantado para mostrar en él, dice la Escritura, su poder y para que su nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahora, ¿de qué manera Dios trató a Faraón? Obviamente endureciéndolo. Si usted y yo leemos más adelante en el verso 18, dice en la parte final, y al que quiere endurecer, endurece. Hay una diferencia enorme entre lo que es la soberanía y el libre albedrío, ya que en el libre albedrío el hombre tiene la libertad para poder ejercer su voluntad, pero esa voluntad sigue marcada con las disposiciones de pronto del estándar en el cual, o en el hábitat en el cual éste se desarrolla. Por ejemplo, en una ciudad alguien puede decir que tiene libre albedrío de ir, venir, salir, entrar, hacer o no hacer, pero esta voluntad, que él supuestamente la maneja o la controla, está regida también, bajo otros parámetros. Por ejemplo, en el horario del trabajo, él puede ir, pero el horario de trabajo lo restringe a qué hora debe de ir y a qué hora debe de salir. Si bien es cierto, él después de ese horario puede tomarse otro tiempo para poder de pronto hacer lo suyo, esa libre albedrío no está en su totalidad expuesto, no está, diríamos, manifestado al 100%. El libre albedrío del hombre en casa, por ejemplo, pues bien podría decir que si quiere se levanta y si quiere no se levanta, pero si vive bajo el techo de alguien, así él diga que quiere levantarse tarde, yo le aseguro que la madre lo obligará a levantarse temprano para que pueda de pronto ayudar o para que pueda participar dentro de las actividades del hogar. Es decir, ese libre albedrío es relativo, no es absoluto. Pero cuando se habla de soberanía, cuando se habla ya de ese atributo que Dios posee, eso es otra cosa. Mire que aún los estados, los gobiernos o los países, supuestamente de acuerdo a sus leyes, tienen soberanía.
pero es relativa porque aún esa soberanía está controlada por una macro institución llamada la ONU, la cual tiene también sus disposiciones hasta dónde pueden llegar cada nación en su forma o no de ejercer sus leyes internas. Mire, es decir que esta aparente soberanía terrenal no es en su totalidad absoluta, sigue siendo relativa, se deben a otras dependencias. Pero en Dios se tira abajo todos estos estándares. Dios sí es soberano al 100%. A mí, recordará usted, pues me gusta dar siempre ciertos significados, y con respecto a la soberanía no voy a hacer la excepción. Cuando se habla de soberanía, dice un diccionario, es la independencia del Estado para hacer sus leyes y controlar sus recursos sin la coerción o sin la presión de otros estados o naciones. Eso es, vuelvo y repito, en el concepto humano. Pero ya si quiero pasarlo al plano espiritual, al plano divino, la independencia que tiene Dios es, mi amado hermano, sin restricción. Esta no se debe a nada ni a nadie. La soberanía de Dios se ejerce y el hombre obviamente es el punto o el eje por el cual Dios hace mover esa soberanía para que sus propósitos se lleven a cabo. Ahora, cuando vamos a la Escritura, luego de esta pequeña introducción que se ha podido presentar, cuando voy al versículo número 17, ya entrando en materia de estudio, dice la Biblia, la Escritura nos dice, hablándole primeramente a Faraón, para esto mismo, dice allí, te he levantado. ¿Para qué? Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado, dice allí, por toda la tierra. Ahora, ¿de qué forma se manifestó esa soberanía de Dios en Faraón? Bueno, vayamos al Antiguo Testamento y veamos de qué se trata. En el libro del Éxodo, en el segundo libro de la Biblia, en el libro del Éxodo, en el capítulo número 10, dice el Señor en el verso primero. Vamos por favor al libro del Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo número 10. Miremos por favor con detenimiento lo que nos dice el Señor en el verso primero. ¿Lo tiene? Capítulo número 10, verso número 1, dice el Señor, versículo primero. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón. Recuerde que se estaban llevando a cabo las plagas. Porque yo, ojo, y póngale mucho asunto a esto, porque yo he endurecido, ojo, yo he endurecido su corazón y el corazón de quienes también, de sus siervos, para mostrar en ellos, ¿qué cosa? Estas mis señales. Eso refiriéndose propiamente a ¿qué? A las plagas. Y dice el verso 2 para complementar, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Ahora, esto quiero verlo bajo un tema teológico un poquito, no tan complejo, sino un poquito superficial para poderlo entender. Ahora, cuando vamos a la Escritura y leemos textos como estos, usted debe de entender que si Dios, ojo, así lo hubiera querido, para Dios hubiera sido muy fácil y muy sencillo hacer que Faraón deje ir al pueblo de manera inmediata. Él no hubiera necesitado, bajo ninguna perspectiva, ejecutar las plagas sobre Egipto. Dios solamente hubiera puesto en el corazón de ¿quién? De Faraón, que cuando se presentara Moisés, inmediatamente, ¿qué diga Faraón? Si vienes a venir a sacar a tu pueblo, perfecto, llévatelo. Ya los exploté, ya viví de ellos 400 años. Yo creo que están en toda su justa razón de que salgan y se vayan, ¿verdad? Dios pudo haber hecho eso, y le digo esto por una sencilla razón. Cuando uno va al libro de Proverbios, por ejemplo, por favor, no pierda Éxodo, pero abra por Proverbios para poder cotejar algo adicional, para complementar lo que estoy diciendo. Mira lo que nos dice allí. Proverbios capítulo 16, verso primero. Dice la Biblia, del hombre, ojo,
del hombre son las disposiciones del corazón, ¿sí? Es decir, los proyectos, sus planes y todo cuanto de pronto crea conveniente él hacer. Dice verso 1, capítulo 16 de Proverbios. Del hombre son las disposiciones del corazón. Pero, ¿qué dice al término de ese verso? Mas de Jehová es la respuesta ¿de quién? De la lengua. Sí, esto, mi amado, es soberanía. Soberanía en su esplendor, absoluta. Alguien podría decir, hermano, yo hago lo que yo quiero. Yo decido, yo mando, yo sí establezco. Y aquí se hace todo lo que a mí se me pegue mi regalada gana. Pues diríamos, visto bajo esa óptica humana puede ser, pero visto bajo la lupa de Dios, bajo la lupa de la Biblia, la situación es totalmente diferente. El hombre no hace lo que hace porque él quiere hacerlo. El hombre hace lo que hace porque Dios así lo ha establecido. Ahora, si vuelvo nuevamente al libro del Éxodo y veo lo que dice la Escritura allá en Éxodo capítulo 10, verso 1 al 2, Dios le está diciendo a Moisés lo que va a suceder con el corazón de Faraón. La Biblia dice en el versículo primero, porque yo he endurecido el corazón. Ahora, esto debe de ser entendido, vuelvo y repito, bajo un marco teológico sí, ligero, pero muy importante. Mi amado, Dios no es que endurece el corazón de un hombre que lo tiene blando, que lo tiene sensible. No, no. Dios endurece un corazón que ya está rígido, que ya está entumecido, que ya se encuentra de alguna forma, sí, diríamos, enraizado en su maldad y en su pecado. Cuando Dios endurece un corazón, no necesariamente es porque lo está dejando fuera de la salvación. Dios quiere, y usted ya lo sabe por la palabra, Dios quiere que todo hombre proceda al arrepentimiento. Dios quiere que todo hombre se salve. Pero, mi amado, el hombre en su ojo, en su libre albedrío, decide obviamente si qué rumbo tomar o qué camino seguir en esta vida, o el camino del bien o el camino del mal. Ahora, cuando Dios endurece un corazón, no lo endurece de tal manera, así, sacando al justo de su camino para hacerlo torpe y desviarlo a la condenación. No, Dios endurece un corazón que ya se encuentra previamente, así diríamos, con el mal o enraizado en el mal de su pecado. Cuando vemos que alguien se endurece, bíblicamente hablando, es porque ya su corazón es ajeno a todas las cosas espirituales. Ahora, digo esto porque más adelante vamos a topar otro caso en referencia. Ahora, concentrándome en Éxodo capítulo 10, Dios le dice a Moisés que va a endurecer el corazón de Faraón y el corazón no solo de él, sino de todo su séquito, de sus siervos. Pero ¿para qué lo hace? ¿Cuál es el objetivo de Dios para hacer tal cosa? Mostrar, dice el verso primero, mostrar en ellos, ¿qué cosa? Mis señales, es decir, ¿cómo podré ejecutar mi plaga si ellos son dóciles de corazón? Mas ellos serán endurecidos y entonces vendrá mi poder para hacer cosas extraordinarias. Y lo hace con un fin, versículo número 2, para que puedas llegar a qué cosa, a contarle a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y que mis señales sí hice entre ellos, para que sepáis por medio obviamente de esas señales que yo soy Jehová. Ahora, pero ¿por qué Dios tiene que manifestar ese tipo de poder en medio de su pueblo cuando está allí esclavo en Egipto? Porque, mi amado hermano, recuerde esto: el pueblo de Israel está esclavizado ¿cuánto tiempo en Egipto? 400 años. Ellos no conocen otros dioses, solamente conocen, esas futuras generaciones sobre todo, sí, conocen a los dioses de Egipto. Conocen de Anubis, conocen, mi amado hermano, a Néfis, conocen obviamente, a dioses de metal, dioses que por cierto a través de sus hechiceros hacen también cierto tipo de milagros. Obviamente en la gran mayoría bien pueden ser inducidos, bien pueden ser truqueados, pero lo hacen. Recuerde que los primeros milagros que se llevaron a cabo en Egipto, los hechiceros de Faraón los pudieron
copiar, los pudieron imitar, no igualar, pero los pudieron sí manifestar en medio de su nación. Y eso fue uno de los indicios para que el corazón de esos siervos, sí, de Faraón, se endurecieran todavía mucho, mucho más. Dios tenía de alguna forma que matar dos pájaros de un tiro. Tenía que manifestar sus señales, su poder, pero también tenía que ridiculizar a los dioses de Egipto. Amén. Para que Él predomine sobre cualquier otro Dios. Y esto sería de testimonio para las futuras generaciones, hasta el presente, por cierto. Esto no solamente ocurrió con Faraón. Si uno va a la Biblia, mi amado hermano, y me acompaña a Deuteronomio capítulo número 2, veamos otro texto de referencia en el 5º libro de la Biblia, libro de Deuteronomio, en el capítulo número 2, dirá el Señor lo siguiente. Deuteronomio capítulo número 2, versículo número 30. ¿Lo tiene? Verso número 30. Y dice el Señor allí en ese verso: mas otro rey es Sejón, rey de Hesbón, no quiso, dice allí, que pasásemos por el territorio suyo. Esto obviamente, usted leyó, si recuerda, Proverbios capítulo 16, verso 1. ¿Qué decía ese verso? Del hombre son las disposiciones, más la respuesta, sí, de la lengua, ¿a quién le pertenece? A Dios. Ahora, dice acerca de este verso: mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová, dice aquí, tu Dios, había endurecido su espíritu, y ojo, y obstinado corazón para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. Ahora, mire lo que dice el texto, y aquí hay un ingrediente adicional. Sí, hay un argumento adicional. Dice aquí: Jehová tu Dios endureció, dice allí, su espíritu. Pero ¿por qué lo endureció? Porque él ya, ¿qué cosa tenía en su corazón? ¿Qué estaba en su corazón? Ya estaba obstinado. No es que su corazón estaba frágil, dócil y era manejable. No, el corazón de Sejón ya era un hombre duro. Dios lo único que hizo fue ratificar su dureza, prohibiéndole a través de su decisión, a través de su respuesta, prohibiendo que el pueblo de Israel pasara por en medio del territorio y acortar la vía, obviamente, de su trayectoria. Esto provocó una guerra y Dios tuvo que derrotarlo a través, de ese paso duro de corazón. Tuvo que derrotarlo con el pueblo de Israel. Ahora bien, dice pues la escritura, versículo número 30, sí, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. Ahora, cuando volvemos por favor al libro de Romanos, que es el texto que estamos tomando para arrancar este estudio, dice el versículo número 18, de manera que... Y esto vamos a verlo bajo la óptica también del Nuevo Testamento. Dice acá: de manera que de quien quiere tener misericordia, ¿qué nos dice el Señor? De manera de quien quiere, dice aquí, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Esta es la segunda vez que el Señor menciona estas palabras. Y ahora lo hace obviamente con un objetivo: dejar bien claro, dejar establecido que Él es el que toma las decisiones del universo. Él es soberano y no tiene que rendirle cuentas absolutamente a nadie. Esto en parte se analizaba ya el jueves anterior. Mi amado hermano, hay cosas que Dios las permite porque Él así lo ha predispuesto. Y el hombre no tiene necesariamente recibir de Dios respuesta o argumento alguno para que éste quede satisfecho de aquello que Dios se le pueda llegar a dar. Mi amado, cuando Dios quiere que algo suceda, sucederá. Y en ese sentido no habrá nada que usted pueda hacer para
evitarlo. Mire que la semana pasada se decía acerca de este varón que partió, sí, ya creo que el 19 de abril me parece, sí, Julio Melgar. Sí, mucha gente oró, mucha gente intercedió, mucha gente estuvo de alguna forma rogando para que esto no se lleve a cabo, pero la muerte se estableció, sí, y el día que fue obviamente de ser sacado de este mundo, lo fue y nadie pudo evitarlo. Nadie pudo tirar abajo o desviar, alargar o acortar sus días. Dios lo determina así y así pasará. Ahora, mi amado, dice el versículo número 18, Dios de quien quiere tener misericordia, tendrá misericordia. ¿Cuántos recuerdan los textos de la semana pasada? Si se acuerda usted de lo que se hablaba ya en Corintios. ¿Qué sabes tú?, decía el pasaje bíblico a la esposa, y luego le hablará al esposo. Si acaso harás salvo tú, ¿a quién? A tu esposo. O harás salvo si tú a tu mujer. Eso no depende de mí. La salvación de los hombres no depende de la iglesia. La iglesia lo único que hace es promulgar el mensaje de salvación. Es el Espíritu Santo el único que puede redarguir al hombre de pecado. Usted y yo no tenemos la tarea de transformar a la gente. Solamente tenemos la tarea de ¿qué? De manifestarle a la gente el mensaje de la salvación. Es Dios el que determina a la larga si por medio de su Espíritu el que éste pueda llegar a arrepentirse. Mi amado hermano, hay un texto que es concluyente en lo que estoy diciendo. Acompáñeme por favor a la carta a los Romanos. Venga conmigo por favor. En la carta a los Romanos, capítulo primero, capítulo número 1. Quisiera leer unos cuantos versículos de ese pasaje. En el capítulo primero. ¿Lo tiene? Capítulo número 1, versículo 21. Luego me saltaré a otro capítulo del mismo libro. Romanos capítulo 1, verso número 21. Dice allí el verso: pues habiendo conocido a Dios, ojo, mira que está hablando a gente que conoce del Señor. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino, ponga asunto, que se envanecieron en sus razonamientos. Y dice allí, y su necio corazón, ponga asunto esto, y su necio corazón, ¿qué fue, mi amado hermano? Fue entenebrecido. Ahora, ojo, ¿hasta dónde participa el hombre y hasta dónde participa Dios de acuerdo a lo que manifiesta este verso? Verso 21, puede leerlo nuevamente. Conocieron a Dios, no le glorifican como a Dios, no le dan gracias, sino que el hombre, ¿qué pasa con su corazón? Se envanece en sus razonamientos. Y su necio corazón, ojo, no dice que el corazón es puro, es limpio, sino que ya ese corazón, mi amado, que se encuentra de alguna forma, diríamos, endurecido, termina siendo ¿qué cosa? Entenebrecido, es decir, oscurecido. Mi amado, es que Dios, al ver el rechazo permanente de la gracia que Él manifiesta, al ver que por más que se presenta, diríamos, en reiteradas oportunidades, si diríamos así, la ventaja de poder escuchar el Evangelio y de tener la opción para salvarse, y ellos resistiéndose, llega un momento en que las cuales Dios decide simplemente olvidarse del asunto y abandonarlos a su suerte. Mira lo que dice Romanos capítulo número 2. Acompáñame por favor. Sí, más adelante, Romanos capítulo número 2, versículo número 4 al 6. Dice aquí: o menospreciáis las riquezas, hablando de Dios al pueblo, o menospreciáis las riquezas de su benignidad. ¿De qué más? De su paciencia. ¿De qué más? De su longanimidad, mi amado. Y esa es la presencia del ánimo que Dios pone para darle a conocer al hombre la salvación. ¿Qué pasa allí? Ignorando de que su benignidad te guía ¿a dónde? ¿A dónde quiere guiarte? Te quiere guiar al arrepentimiento. ¿Pero qué ocurre? Pero por tu dureza
y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará, dice allí, a cada uno conforme a qué. Mi amado, cuando un hombre rechaza la gracia, rechaza, diríamos, la oportunidad de poder ser salvo, mi amado, Dios prácticamente a uno lo abandona a su suerte. Usted dirá, pero ¿qué es malo Dios? No, Dios no es malo. Dios da oportunidad vez tras vez con toda la humanidad. Mas, sin embargo, el hombre es el que de alguna forma se mantiene en su postura, en este caso de rechazo de esa gracia. Y Dios no insiste más de lo que debe de insistir. Ojo, no que Dios no insista para que el hombre se salve. Lo hace, pero llega un momento en que Dios determina no seguir golpeando a la puerta. Llega un momento en los cuales Dios determina si de que ya no hay oportunidad para el oportuno socorro, como lo dice la Escritura en otro pasaje bíblico. Mi amado, llega un momento en los cuales Dios simplemente, no digo que se cansa, pero Dios simplemente ve y pone en balanza de que su acto, hablando de Jesús, su acto que Él ha llevado a cabo para que el hombre pueda alcanzar la misericordia, es rechazado constantemente. Y Dios dice, no es posible que la vida de mi hijo, la sangre de mi hijo, no pueda ser valorizada por la humanidad. Y allí, mi amado hermano, Dios simplemente lo único que hace es, sí, continuar con otro, por así decirlo. Puede depositar su mirada en otro. Y si hay rechazo constante, vuelve y obviamente se fijará en otro y en otro hasta que solamente aquellos que Dios logre tocar, en este caso sus vidas, puedan, sí, apreciar el sacrificio de Jesús. Dice la Biblia, mi amado, en Romanos capítulo número 9, pues, versículo número 18, de manera que de quien quiere tener misericordia, la tiene, y al que quiere endurecer, endurece. Ahora, en el versículo 19, sí, Dios creo que lo inserta allí, porque hay muchos que pueden estar en esta noche teniendo este pensamiento. ¿Cuál? Dice el verso 19, pero me dirás. O de pronto tú te estás diciendo en este momento, ¿por qué pues inculpa entonces? Es decir, ¿por qué entonces Dios me hace, sí, sujeto en este caso a juicio? ¿O por qué ya me determina culpable si a la larga, si Él quiere que yo me salve, me salvará? Y si Él no quiere que yo me salve, me condenará. Imagínate que si en este momento, si tú puedas establecer este tipo de postura y decir, bueno, yo escucho el evangelio, pero soy oidor nomás del evangelio. Me gusta es escuchar la palabra, pero de ahí a ser hermanito, eso es otra cosa. Muchos pueden pensar así. De hecho, cuando usted evangeliza, hay muchos que le podrán dar este tipo de respuesta para usarlo como negativa o como una barrera de impedimento para no venir a los pies del Señor. Dirán muchos, sí, a mí me gusta oír el evangelio, pero hasta ahí nomás. Más allá de eso, yo no quiero saber nada de Cristo. Mi amado, y hay quienes podrían, si pudiendo ver esta singularidad de excusa, podrían decir esto en el verso 19 de sí mismo. Si Dios quiere que yo me salve, me voy a salvar. Y si Dios quiere que yo me condene, me voy a condenar. Ahora, esto es la excusa perfecta para que el hombre pueda de alguna forma, sí, sacarla a relucir en el juicio, en el gran día del juicio a Dios y decirle, Señor, yo no me salvé porque tú no me salvaste. O yo me salvé porque tú me salvaste. Ahora, yo siempre hago leer este pasaje y no pierda Romanos 9 y vuelva por favor al Evangelio de Juan. Antes de dar obviamente el argumento correspondiente, empecemos con este. En Juan capítulo número 3, vamos al último evangelio. Juan capítulo número 3. ¿Lo tiene? ¿Qué nos dice el Señor? Versículo número 17. ¿Qué nos dice?
¿Lo recuerda? Porque no envió, póngale asunto a esto, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ojo, no lo mandó para esto, ¿sí? No lo mandó para condenar al mundo, sino ¿para qué mandó Dios a su Hijo? Para que el mundo sea salvo por él. Tenga esa premisa a la mano. Dios no quiere su condenación. Por lo menos en su voluntad soberana no está escrito de que la raza humana se pierda. ¿Sí? Tiene eso presente. Dios, sí, al mandar a su Hijo, de alguna forma le está dejando en claro de que Dios no quiere su muerte. Que Dios no quiere que usted se condene, que Dios no quiere que usted vaya a parar, sí, como dicen algunos, a la paila. Mi amado, Dios no quiere bajo ninguna perspectiva que su creación, sí, se condene. De hecho, si usted viene conmigo, por favor, y acompáñeme al Antiguo Testamento, allá en el libro de Ezequiel, mire con detenimiento, sí, lo que dice Dios a través de su profeta. Allá en Ezequiel capítulo 18, mira lo que nos dice en el verso número 32. Ezequiel capítulo número 18, versículo número 32. Sí, mira lo que dice el Señor. ¿Lo tiene? Verso 32. Ezequiel 18, 32. Porque no quiero. Si esto de pronto ya le aclara el pensamiento, creo que hará bien sin aceptarlo. Porque no quiero la muerte del que muere. Para aquellos que posiblemente digan, hermano, pero yo intento y busco y no encuentro la forma o la manera de poder estar considerado dentro de la gracia de Dios. Mi amado hermano, si no quieres es porque simplemente no le has puesto voluntad a aquello. Dice la Biblia, versículo 32, no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, y te da la solución al asunto. ¿Qué te dice al final del verso? Convertíos pues y viviréis. ¿Sí? Ezequiel 18, verso 32. Repito, no quiero la muerte del que muere. ¿Qué padre no le ha dicho así a su hijo? Mira, no quiero pegarte. ¿Cuántos han utilizado esta expresión? No quiero castigarte. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿La ha utilizado alguna vez? No quiero. Usted mismo le ha dicho, no quiero castigarte, no quiero retarte, no quiero llamarte la atención. Pero si no me haces caso, voy a tener que hacerlo. ¿Verdad? Pregunto, ¿cuántos pasaron de la sentencia a la ejecución de la misma? ¿Cuántos dijeron, yo te lo dije, que no quería, pero me obligaste? Y agarra San Martín, que al mal le pone fin, y le da. ¿Sí? Agarra el látigo y le da. La pregunta es, ¿usted quería hacerlo? Pregunto, ¿no le dio la debida antelación de advertencia diciéndole lo que habría de pasar si él no enmendaba su camino o si él no hacía obviamente lo que usted le había solicitado? Mi amado, Dios, así, a diferencia de un padre, permanentemente nos está dando ¿qué cosa? La advertencia. Yo no quiero, toda la Biblia es una advertencia, yo no quiero la muerte del que muere. Yo no quiero castigar, yo no quiero enjuiciar, yo no quiero condenar a nadie. Y tan seguro estoy por la Escritura de que Dios no quiere el mal de la gente, que por esa misma razón, ¿qué dice Juan 3, verso 16? Usted lo conoce. ¿Qué dice? Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su provisión para que esto no ocurra a su Hijo. De allí que en el versículo 17, ¿qué decía, por favor, Juan capítulo 3, versículo 17? ¿Qué decía el Señor? El Señor no envió a su Hijo para condenarnos, sino que lo envió. ¿Para qué lo envió? Lo envió para que el mundo pueda ser salvo. Ahora, el mundo que rechaza, la gente que rechaza, diríamos, al salvoconducto que Dios ha enviado, obviamente termina encasillado en un gran conglomerado de gente endurecida. Eso sí debemos de entender.
Toda persona que rechaza permanentemente la gracia de Dios termina en el gran conglomerado de la gente endurecida. Y eso obviamente ya no es culpa de Dios, porque Dios ha agotado todos los medios a su alcance para que el hombre sea salvo, para que el hombre se arrepienta, para que el hombre pueda salir de su pecado. Pero si el hombre quiere estar en el pecado, es como cuando también el Señor, lo hemos visto en otros pasajes bíblicos, si la puerca lavada vuelve a qué cosa, dice la Escritura, y el perro vuelve a su vómito. ¿De qué servirá si usted baña al muchacho y apenas usted lo baña, corre a jugar en la tierra y regresa negrito? Lo vuelve a bañar, lo cambia de ropa y corre otra vez. Usted va a llegar a un momento que va a decir, no, yo ya no lo baño. Que se quede puerco. Mi amado, es necesario entender que Dios no puede, ojo, puede hacerlo, pero no quiere hacer que el hombre actúe como un robot para con él. Dios no quiere controlarnos, lo puede hacer, pero Dios no quiere que el amor que Él obviamente desea de nosotros sea de una manera obligada. Eso es como tratar de vivir en un hogar simplemente porque hay hijos de por medio. Simplemente cuando los argumentos típicos son dentro de un matrimonio, si yo aguanto lo que aguanto en esta casa es por mis hijos. Yo le pregunto, ¿esa es la motivación correcta para estar en un matrimonio? No, yo estoy aquí con él, pero es porque él paga las cuentas, es porque él paga la luz, paga el teléfono, paga el internet, porque me da para comer. Pero si él no me diera dinero, entonces hace rato me hubiera ido. Esa es la motivación correcta para estar en un hogar. Amado, Dios, si bien es cierto, puede aplastar, un ejemplo, ¿no?, un botón para que su corazón lo ame. ¿Sería eso lo idóneo? ¿Sería eso lo correcto? Es decir, poder simplemente decir, yo amo a Dios porque Él me obligó a que lo ame. La contraparte, en este caso Dios dirá, ¿por qué está conmigo? ¿Porque realmente siente que me ama o porque lo estoy obligando a que me ame? Usted dentro de su hogar, hágase la misma pregunta con sus hijos, con su entorno familiar. ¿Por qué estás conmigo? ¿Porque me amas o por lo que te estoy dando y te estoy manteniendo? De ahí que muchos muchachos en su rebeldía dicen, no, yo apenas cumple los 18 salgo a volar. Estoy aguantado aquí. Mi amado, Dios obviamente no desea bajo ninguna circunstancia que el hombre se sienta exigido para con él, sino que se sienta agradecido para con él. Y en función del agradecimiento, entonces lo ame y le sirva. Dice pues, dejando bien en claro todo aquello, dice pues en Romanos capítulo número 9, versículo número 19, pues si alguien podría decir, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Dice verso 20 y da la respuesta, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques o confrontes con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Hay muchos que inculpan a Dios de esto. Y de hecho, es un pasaje que utilizan afuera. Habló de la gente que no conoce de Dios para escudar o solapar su pecado. Yo el otro día escuché en un reportaje allá en el internet que decía, un pastor que tenía la postura bíblica de que Dios obviamente está en contra de la homosexualidad. Y dentro no era un foro, no era nada, era simplemente habían invitado a alguien cristiano dentro de un programa de televisión casero y entre temas varios salió este tema, y dentro de esas personas que estaban como moderadores, como auspiciantes de ese programa, era afeminado. Y él obviamente saltó inmediatamente y dijo, pero ¿por qué? Si Dios me va a mí a condenar. Y él dijo, y de manera muy diríamos,
abierta, pero si Dios me hizo así. Y dice, ¿pero por qué dice eso? Le dice el predicador. Dice, porque yo desde que tengo uso de razón, desde que era un niño, a mí siempre me gustaron otros niños. Y ese fue su escudo. Esa fue de alguna manera su trinchera. Mi amado, y alguien podría llegar a pensar lo mismo, no solamente con respecto a este tipo de pecados, sino con respecto a cualquier otro pecado. Pero si Dios me hizo borracho, Dios me hizo mujeriego, Dios me hizo mentiroso. Mi amado, usted ya conoce lo que dice Eclesiastés al respecto. ¿Qué dice Eclesiastés? Dios hizo al hombre perfecto. Dios no le puso al hombre un ADN de homosexualidad. No le puso un cromosoma de homosexualidad. O qué sé yo, una partícula, un átomo diríamos de mentira el día que lo creó. No lo hizo así. Dios hizo al hombre perfecto. Quiero leerlo nuevamente por aquellos que nunca lo han podido obviamente observar a través de la Biblia. Pero acompáñame por favor a la Escritura y corrobora mis palabras. Dice en el libro de Eclesiastés, en el capítulo número 7, Eclesiastés capítulo número 7, ¿lo tiene? Capítulo 7, verso 29. Apunte los textos para que los pueda tomar como referencia en casa. Y si alguien se lo demanda, pues sabrá a dónde dirigirse en la Escritura. Dice la Biblia, he aquí, solamente esto he hallado. Y mira que estas palabras vienen a través de un autor que Dios dotó de algo especial. ¿De qué lo dotó a Salomón? De sabiduría. Dice, he aquí, solamente esto he hallado o he encontrado. Que Dios hizo al hombre, ¿cómo lo hizo? Lo hizo recto. Es decir, derecho, lo hizo sin desvío. Pero ellos, y aquí viene el mal, ellos buscaron, no una, dice muchas perversiones. El hombre, es decir, no puede usar el escudo de que Dios me hizo así. Dios me hizo con ese mal. Mi amado, si bien es cierto, el hombre puede nacer, ojo, y no vaya a confundir los términos, puede nacer con un mal congénito. ¿Sí? En este texto en particular no se está refiriendo justamente a males de ese tipo, sino se está refiriendo prácticamente al ser como tal, en su calidad humana. Dios, cuando gestó la vida en el hombre, en esta tierra, lo hizo intachable, perfecto. Todo lo que Dios hizo, dice la Biblia, era bueno y bueno en gran manera. El hombre, de hecho, mi amado hermano, fue hecho a imagen y semejanza de su creador. Mas, sin embargo, quisiera de manera adicional en 1 de Corintios, capítulo número 6. Vayamos, a la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 6. Penosamente el hombre incurre en esto y eso ya es otra cosa. ¿Cómo el hombre agarra el mal camino? Aquí en el verso 12 creo que es la respuesta más indicada. En 1 de Corintios 6:12, se podría dar una explicación breve de cómo el hombre se va dañando o cómo se va corrompiendo. Y dice allí en el verso 12, todas las cosas. Aquí está el problema. Todas las cosas. Y eso es lo que puede decir de pronto un muchacho que se abre al mundo. Todas las cosas me son lícitas. Usted ha escuchado de la juventud, de esos pubertos que de pronto antes de salir ya del cascarón, digo yo, de la casa, están, ¿y por qué no puedo ir a la discoteca? ¿Y por qué no puedo fumar? ¿Y por qué no puedo tomar? ¿Y por qué no puedo esto? ¿Y por qué no puedo aquello? Dice la Escritura, todas las cosas me son lícitas. Es decir, todo puedo hacer. Pero, mas no todas, y aquí viene el aspecto primordial, mas no todas, ¿qué dice? No todas convienen. Hermano, ¿puedo ir a la playa? Sí. ¿Playa nudista? No. Pero puedo, la Biblia dice que puedo, sí, pero conviene estar allí.
Bueno, puedo navegar en el internet, claro, y puedo ver pornografía. Ahí está el pero. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Versículo número 12 dice, aún más, todas las cosas me son lícitas, pero esa libertad que Dios me deja, dice aquí, mas yo, ya no depende de Dios, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahí, mi amado, obra obviamente el libre albedrío. Dios no puede, sí, no porque no quiera, sino que no puede, sí, irrumpir en el libre albedrío. Simplemente ¿por qué? Porque Él nos ha dado este atributo. Es decir, queriendo ser un poquito trágico, el hombre puede agarrar un revólver, apuntar contra su prójimo y descargarle todo, diríamos así, toda la alimentadora, todo el tambor de balas. Ahí es donde el hombre en su forma general dice, ¿y por qué Dios no impidió eso? Ahí es donde el hombre no entiende, dice, pero Dios pudo haber hecho algo. Claro, Dios pudo haber hecho todo. Dios pudo haber inclusive matado a la persona antes de que dispare. E inclusive, si quiero ir más atrás, Dios pudo haberle privado al hombre de conocimiento para hacer armas. Por último, Dios pudo haberle privado del dinero para comprar el arma. Dios pudo haber hecho muchas y mil formas de cosas y de situaciones. Dios pudo haber hecho antes de que esto se lleve a cabo. Pero Dios no se salta lo que Él mismo le dio al hombre. Lo dotó de libre albedrío. Y en su libertad, Dios simplemente le hace experimentar al hombre sus hechos, pero también sus consecuencias. Pero eso no implica que la voluntad soberana de Dios no esté activa, no se encuentre, si diríamos, en pleno vigor. La voluntad soberana de Dios se sigue llevando a cabo. Y el hombre, mi amado hermano, volviendo por favor al texto de Romanos capítulo número 9, le advierte, haciéndole notar su posición jerárquica. Y Dios pone en este texto su postura por encima del hombre, haciendo ver al hombre, de acuerdo al versículo número 20, haciéndolo ver al hombre y de manera simbólica como que si fuese un barro en las manos de ¿quién? De un alfarero. Versículo número 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? Le dirá. ¿Y qué nos dice? ¿Quién eres tú? Si para que alterques con Dios, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Ahora, esto no se refiere obviamente a que Dios haya dado al hombre, ojo, la inclinación al mal. Esto más bien se refiere de manera ya bíblica a lo que Dios puede o no pudo haberle privado o dotado al hombre. No necesariamente en su perversidad, porque Dios, usted lo debe de recordar aún por la carta de Santiago, Dios no puede ser tentado y Él tampoco no tienta a nadie. Es decir, Él no induce al mal a nadie. A veces todo le queremos echar la culpa a Dios. Si se fue con otra, Dios tuvo la culpa. Si se murió el perro, Dios tuvo la culpa. Si se murió mi hijo, Dios tuvo la culpa. Y tratamos de imputarle a Dios todo lo negativo y todos los males que el hombre puede tener. Uy, no me salió bien el negocio, es que Dios que se ha olvidado de mí. Hay leyes, mi amado hermano, diríamos que rigen el universo y esas leyes no se pueden ir en contra, obviamente, de la soberanía de Dios. Por ejemplo, quieres tener larga vida, hay una ley espiritual para tener larga vida en la tierra. ¿Cuál es esa ley? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días en la tierra se alarguen. Es una ley que Dios en su soberanía la ha dejado como ancla para el hombre. La pregunta es, ¿todos los hijos honran a sus padres? No.
¿Se le acortan los días de vida y se mueren de manera anticipada? Sí. ¿Y por qué le echas la culpa a Dios? Violentaste una ley soberana de Dios. Sencillo. Trabajas, te rompes el lomo como un animalito. Sí, y cada vez que metes la mano al bolsillo está vacío. Rompiste una ley. ¿Qué ley es esa? ¿Qué ley es esa? No ofrendas, no diezmas. Y Dios ha dicho, robará el hombre a Dios. Vosotros me habéis robado. ¿En qué? Y ahí lo dirá, en vuestros diezmos y en vuestra ofrenda. Probadme en esto, dice el Señor, a ver si yo no os reprenderé por vosotros. ¿A quién? Al devorador. Él reprende la enfermedad. Él reprende, si las cosas para que te duren, si más de la, diríamos, más del uso de la garantía que te vienen, si que te puedan vender en un centro comercial. Mucha gente, yo he escuchado, hermano, estos zapatos conmigo tienen ya como 10 años. Se parece a la ropa del pueblo de Israel en el desierto, no se envejece. Y hay quienes cada año tienen que comprar 3, 4 pares de zapatos. No les dura. La pregunta es ¿por qué? Hay quienes respetan las leyes soberanas de Dios y hay quienes se las pasan por alto. Sí, bíblicamente, con respecto, un ejemplo, a la salud, por ejemplo, Dios da sanidad, pero a ti te toca cuidar la salud. Así de, quebranta esa ley natural y vivirás enfermo. Mi amado, dice pues la Escritura, versículo número 20, ¿por qué vas a altercar con Dios? El barro, sí, no podrá decirle al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Versículo 21 dice, o no tiene potestad o poder o autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, ojo, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Cuando uno va al libro de Isaías, acompáñeme por favor y vayamos a la casa del alfarero. En el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, verso 9, ¿lo tiene? Isaías 45. Libro de Isaías, capítulo número 45. ¿Lo tiene? Dice el versículo número 9. Ay del que pleita, ojo, ay del que pleita o del que se pone a qué cosa, a pelear con Dios. Voy a arrancar por aquí. Ay del que pleita con su hacedor, el tiesto. ¿Con quién se pone a pelear? Con los tiestos de la tierra. Es decir, el hombre se pone a pelear con otros hombres. Y dirá, ¿qué dice? Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Mi amado, mucha gente puede llegar a pensar y decir, venga conmigo a Jeremías, pero antes de hacerlo, sí, preste atención. Hay alguien podría decir, hermano, todo lo que hago me sale mal. Y no hace nada y prospera. Señor, yo creo que tú a mí me has abandonado. No me das, me esfuerzo, me sacrifico, lucho y sin embargo vivo como vivo. Alcanzado, limitado, siempre a medida, justo. Y yo quiero experimentar otra cosa. Mi amado, y obviamente, como yo solía enseñar en el seminario, decía, yo aquí entre ustedes, como hoy se los repito y creo que lo han escuchado también, yo sé que aquí entre ustedes habrá gente que siempre será de la misma condición, por más que se esfuerce.
Hay gente aquí que nunca tendrá un carro propio, por ejemplo. Jamás. Siempre tendrá que vivir andando en colectivo o en la metrovía. Siempre. Hay gente que aquí, mi amado hermano, nunca podrá, por más que quiera, nunca podrá subirse en un avión. Así de sencillo. Y dirán, pero ¿por qué, hermano, me está condenando con sus palabras? No, no estoy condenando con sus palabras. Simplemente estoy avisorando la realidad de la cual Dios a unos les dará, obviamente, su propia forma y estilo y calidad de vida. Y asimismo le dará a otros su propia forma, estilo y calidad de vida también. Mira que cuando yo voy a veces a la Flor de Bastión, bueno, casi toda la semana, cuando voy a la Flor de Bastión, muchos niños, yo hablo con ellos. Y ellos se acercan y me dicen, uy, hermano, ¿cuándo nos va a sacar a pasear? Me dicen ellos. Digo, ¿y a dónde quieres ir? Uy, al malecón no lo conozco. El malecón no lo conocen. Yo digo, ya vamos a ver si hacemos algún momento una salida con todos los muchachos. Pero, mi amado, ¿a dónde quiero ir con este ejemplo? Yo sé que Dios, en sus misericordias, también sé que a muchos de nosotros, Dios nos hará experimentar cosas maravillosas. Mucha gente aquí también va a viajar, inclusive hasta otros países, y les va a dar el privilegio de tener una casa cómoda, amplia, vehículo, buena ropa de marca, pero sé también que a otros no. Que estarán de pronto siempre, no tiene 5 centavos, ¿para qué? Para completar los 30 para la metro. Y hay otros que simplemente, sí, tendrán inclusive hasta la oportunidad de poder cambiar de carro. La pregunta es, ¿quién permite estas cosas? Dios. La pregunta es, por esa razón, yo me voy a enfadar con Dios. Por esa razón yo voy a hacer pleito, como dice el texto, con Dios, poniéndome a discutir o poniéndome en contra de mis otros hermanos o en contra de la gente, de que es Dios el responsable de toda esta situación. Mi amado, Dios simplemente hace lo que hace porque Él cree que esa es la mejor forma y manera de que a nosotros, de que a nosotros nos conviene vivir. Salomón, siendo un hombre rico, por cierto, bien supo decir, no me des riquezas. Y yo sé que aquí de pronto muchos están pidiendo aquello. Señor, bendíceme. Salomón, siendo rico, dijo, no me des riqueza, pero tampoco no me hagas pobre y miserable. Riquezas no quiero en demasía, si acaso qué cosa, dijo él. No me des riquezas, ¿para qué? No me vaya, ¿qué cosa? A olvidar de ti. Pero tampoco me hagas vivir miserablemente, para no renegar. Manténme, decía él, con lo justo y lo necesario. Jesús fue un poquito más al extremo. Él dijo, basta con que tengamos algo que ponernos y un techo. Algo de comer, perdón, y un techo. Estad más tranquilos que eso. Ya en Jeremías, acompáñame por favor, en el capítulo 18, en el libro de Jeremías, en el capítulo número 18, dice el Señor, ¿lo encontró? Jeremías, capítulo número 18, versículo número 1 en adelante. Dice el Señor, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero. Allí te haré oír mis palabras. Verso 3. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor. Sí, hacerla. Verso 5, léalo por favor. Lea el 6 de una vez. Voy a un ejemplo práctico. Ojo,
teniendo en consideración que Dios es soberano y ojo, Dios es también omnisciente, es decir, Dios conoce todas las cosas. Vamos a suponer que venido a Cristo, tú comienzas a buscar de Él y comienzas a desarrollarte en una actividad de pronto eclesial. Dios comienza a usarte en el área evangelística y de a poquito comienzas a crecer y Dios te da dones. Dios de pronto te dota del don de sanidad y en medio de ese ejercicio, de ese ministerio, Dios comienza obviamente a hacerte conocido. Pero obviamente todo esto puede conllevar un riesgo también. Puede ser que el orgullo comience de a poco, ¿sí?, a salir en tu corazón. Ojo, he dicho que Dios es soberano y Dios es omnisciente. Y en pleno proceso de esa actividad, Dios decide tirarte abajo. ¿En qué sentido? Dios decide de alguna forma restringir que la gente te considere, te llame, te haga participar y de a poco te aísla y puede ser que hasta te excluyan. Y del ámbito en el cual te encontrabas y te codiabas de la noche a la mañana, ahora te ves prácticamente solo. Y tú allí en la soledad y obviamente recapacitando, podrías decirle: Señor, yo sé por qué me has hecho otra vez descender. Porque mi corazón se llenó de orgullo. Ahora, ¿a dónde quiero ir con esto? Si Dios sabía, ojo, si Dios sabía, siendo soberano y omnisciente, que esto me iba a ocurrir y que esta situación obviamente me iba a llevar a un descender en el servicio, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios lo permitió? Si Él sabía que esto me iba a ocurrir. ¿Por qué Dios permitió levantarme? ¿Y por qué Dios permitió, sabiendo lo que iba a ocurrir, tumbarme otra vez? ¿Por qué? En primera parte, para formarlo. Segundo, para no decir, ojo, de nuestra parte, de que Él nunca, mi amado, nunca cerró la oportunidad para que tú lo experimentes. ¿A qué me refiero? Dios, mi amado, no nos priva de las cosas, ojo, y de los anhelos que yo pueda tener, aún en Él, aún en sus cosas, sabiendo que posiblemente fracase más adelante. Dios igual me las permite experimentar. Para no cerrarme la puerta y no decirme más adelante, no te di la oportunidad, te la di. Te abrí la puerta. Te hice saborear, te hice experimentar. Claro, ¿sabías que ibas a caer? Claro que lo sabía. ¿Y por qué lo permitiste? ¿Para qué? Y ahí me acoplo a lo que dice mi hermana. Para formarte. De otra manera, nunca hubieras llegado a madurar. ¿Cómo se madura? Con las experiencias. ¿Y cuáles son las que más trascienden? ¿Las del éxito? No. Las que más forman el carácter de una persona son las experiencias negativas. Eso es lo que forma al hombre. No tanto diríamos, los regocijos, los logros y los éxitos. Eso, mi amado hermano, es fácil poderlo sobrellevar. ¿Qué es lo duro y lo que te hace, obviamente, adquirir experiencia? Cuando pasas los malos momentos. Cuando pasas los sinsabores, cuando estás en medio de un sometimiento de prueba constante, eso es lo que te forma. Eso es lo que crea en ti carácter, eso es lo que te da el expertise, eso es lo que en Dios, mi amado hermano, es necesario a veces, si pasarlo para poder decir: Señor, gracias, porque yo sé que tu poder se ha perfeccionado en medio de esta debilidad. Eso es lo que decía Pablo. Y Dios lo hace, mi amado hermano. Ojo, aun cuando es algo malo para mí, Dios lo hace para un fin bueno: ayudarme a crecer. Termino la escritura en Romanos capítulo 9, versículo número 21.
¿O no tiene potestad, poder, dominio el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa? ¿Cuál masa? Tú. Puede hacer de la misma masa un vaso de barro, ¿para qué? Para honra y otro para deshonra. Es decir, a unos para un propósito positivo y a otros para hacer un dolor de cabeza. Imagínate si un pastor pudiera escoger las ovejas. A todas aquellas que hacen berrinche y sirven para chisme y cuentería. Si el pastor pudiera hacer selección, dirá, no, yo solo me quedo con las ovejas. Un ejemplo, no va a tomarlo para mal, espero. Sí, no, yo me quedo con las ovejitas chéveres, las que me saludan, las que me invitan a comer, las que diezman, las que ofrendan, y todos los demás se pueden ir. Es como que un padre o un maestro en el colegio diga, yo solo quiero quedarme con los alumnos que son eficientes. Solo con los que entregan tareas, con los que vienen con un regalo para el maestro, le traen una manzana cada día, con aquellos que yo les diga que hagan silencio y inmediatamente se quedan mudos, con los que vienen bien uniformaditos y que son bien comportados y que saludan y que la libreta es 10, 10, 10, 10, 10. Y yo le pregunto, ¿y para qué el maestro pues entonces? Si ellos ya los están haciendo todo. ¿Por qué cree que en la Biblia, entre otras muchas demandas para el pueblo de Dios, nos dice aún entre nosotros que debemos de no solo orar por nosotros, sino que también debemos de soportarnos los unos a los otros? Porque aún hasta en medio del propio pueblo hay personas que son difíciles de sobrellevar. Mire usted, aquí en la iglesia, no puedo hablar por otras iglesias, a veces hay hasta complejidad porque a un hermano se le dice, siéntese aquí. No, ahí no quiero. Pero ruédese un poquito más. No, si quiere pase, yo no me ruedo. Este es mi puesto. Pero ayúdeme. No, ¿acaso usted es el pastor? Se complica. Mi querido hermano, sí, es difícil obviamente sobrellevar de esa manera la iglesia. Pero, mi amado, ¿por qué Dios? Aleluya. Ahí nomás. ¿Por qué Dios así lo permite? Porque es evidente que Dios hace vasos de honra y hace vasos también de deshonra. Claro, en la actualidad obviamente ya todo el mundo tiene en casa, si diríamos, o compra en casa, si instrumentos o aparejos que son de honra. Por ejemplo, un aparejo o algo de honra en casa, ¿qué podría ser? Un televisor, por ejemplo. Un adorno. Pero en la antigüedad, ¿qué se compraba para hacer las necesidades? En la antigüedad, una vasenilla. ¿Quién podría decir, me compré una vasenilla? Nadie. La gente, si es posible, en una funda oscura de papel, ya compré la vasenilla, haga bulla y póngala ahí debajo de la cama. Pero es necesaria la vasenilla. Antiguamente sí, era un vaso de ¿qué? ¿De honra o de deshonra? De deshonra. Pero era necesario en casa. Así como es necesario en casa un inodoro. ¿Sí me está entendiendo? Mi amado, Dios tiene el poder para establecer aún en tu entorno social gente que lo único que solamente va a hacer en tu vida es hacerte la vida de cuadritos. Siempre vas a tener al vecino bochinchero. Siempre vas a tener a aquel que anda murmurando de ti. Dios forma vasos de honra y de deshonra, pero lo hace por un propósito. ¿Hasta para qué? Hasta para moldear tu carácter. Lo hace hasta para poder formar en ti personalidad. Dirá, hermano, no sé por qué Dios lo pone este señor en mi trabajo. Solamente me anda buscando el pero, me anda buscando la lengua. Y yo que soy de pocas pulgas, ya reviento. Y Dios dice, yo lo he puesto ahí como vaso de deshonra para formarte a ti en vaso de honra. Ya le va agarrando un poquito de sentido a la predicación. Ay, no aguanto a esta señora, pero es mi suegra. Así mismo es.
Ella también puede estar orando por ti. No aguanto ese yerno, me lo quiero comer vivo, no se deja. Pero amado hermano, dice pues la escritura, versículo número, recuerda, verso número 20, perdón, verso 21 ahora. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y hacer de la misma masa, ¿qué cosa? Otro para deshonra. Y termina el verso 22 diciendo, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, ¿qué hace con ese tipo de vasos? Dice aquí, soporta con mucha paciencia los vasos ¿de qué? De ira. ¿Y para qué? Dice aquí, preparados ¿para qué? Para destrucción. Ahora, yo sé que tú puedes posiblemente orando a Dios digas, Señor, esta persona no la aguanto, no la soporto. Señor, llévatela. Señor, haz que tu juicio caiga sobre él. Nos está no solamente descomponiendo, sino que a todos les está afectando. Señor, haz algo. Y Dios dice, no, ahí se va a quedar y va a estar, inclusive va a vivir hasta más que tú. Porque no solamente va a ser tropiezo para ti, sino hasta para tus hijos también. No me digas eso, Señor. Sí. Mi amado, pero Dios, mira, aún en su paciencia, en su soberanía, en su omnisciencia, dice en el versículo número 22, Él mismo la soporta, inclusive ¿con qué? Con mucha paciencia. Y lo hace, obviamente, reconociendo de que son vasos que son simplemente para un fin. ¿Cuál es el fin? Destrucción. Y para hacer, dice el verso 23, notorias también las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de ¿qué? De misericordia que Él preparó de antemano también. ¿Para qué? Para gloria. Y termino con el verso 24, no termino nada. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también, dice allí, de los gentiles. Mi amado, espero que hoy Dios, a través de este pasaje bíblico, te haya dado, por lo menos en esta noche, la paz de poder saber del por qué Dios a veces permite cosas que aún para tu entender no son nada agradables en tu vida. Señor, pero no sé por qué la enfermedad. Oro, ¿por qué estoy buscando, obviamente, orando, rogándote, ayunando, que me quites esta situación? Sí, que estoy buscando la medicina y no pasa nada. Sí, pero ¿por qué? Y Dios dice, tranquilo, eso es necesario en tu vida. Te forma. Pablo, siendo Pablo, orando y rogando a Dios en 3 oportunidades, quítame el aguijón de la carne. ¿Y qué dijo Dios? No, no te la voy a quitar. No quiero quitártela. Quiero que quede ahí. Para que eso sirva como una especie de escalón para que cada vez te acerques a mi presencia. Porque si te quito esa aflicción, te olvidas de mí. Si te quito esa enfermedad, ya no vienes al culto. Si te quito esa desfinanciación económica, no oras cada día. Eso que te falta es lo que te hace buscarme. Eso que te está faltando. Ay, que no tengo la salud que quisiera para servirte. Si la tuvieras, no me estuviera sirviendo. Yo le aseguro que mucha gente está donde está porque Dios le tiene con las riendas ajustadas. Si Dios afloja las riendas, nos desbocamos, hermano. Dios sabe qué necesita y qué es cada vaso en su mano. No le digas a Dios ya a estas alturas, Señor, dame otra forma. Dice, no te la voy a cambiar. Tú tienes la forma que yo quiero que tengas, porque allí, con esa forma que te he dado, es la manera correcta para que puedas buscarme cada día. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a la enseñanza de esta noche. Oremos a Dios. Padre Celestial, te agradecemos infinitamente, porque tú abres, oh Dios, nuestro corazón para poder entender no solo la Escritura, sino el propósito de ella para mí.